Buenas, buenas, ¿qué tal? Bien, este es el tercer video relativo a la comba, ¿sí? A la constitución perdón, a la Carta Orgánica de Bariloche, y hace referencia a algo que a mí me parece muy, muy, muy importante, ¿sí? Un, un profe, cuando yo tenía la edad más o menos de ustedes, eh, un profe me dijo algo que a mí me pareció en aquel momento muy lógico, ¿sí? Muy claro, muy difícil de cuestionar en cierto sentido. El señor este decía que eh, en la medida que hay un derecho, ¿sí? Sí o sí necesariamente tiene que haber una obligación del otro lado, ¿sí? Del otro lado. Si eso significa, de alguna manera, ¿sí? Que si no existen las obligaciones, si no existen los deberes, las cosas que tenemos que hacer, no va a haber forma de que existan los derechos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo derecho a expresarme libremente, ¿m? Del otro lado, quiere decir que alguien tiene la obligación de dejarme expresarme libremente. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no existieran las obligaciones, los derechos tampoco existirían. ¿Sí? Es como una moneda que tiene dos caras. Si le falta una cara, no hay moneda. ¿Sí? No hay moneda. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero que se respeten mis derechos, ¿sí? Es muy, muy importante que yo cumpla con mis obligaciones, ¿sí? Muchas veces pasa que decimos, oh, estos impuestos, tengo que pagar estos tributos y qué sé yo. Y es cierto, es difícil pagar los tributos, a veces son muy, 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 muy altos. Ahora, si yo quiero poder ir al hospital, si yo quiero que la policía me defienda si viene un ladrón, ¿sí? Si yo quiero que, no sé, poder ir a votar libremente, ¿sí? Si yo quiero tener el lago limpio y la montaña limpia, ¿sí? Y demás, y voy a tener que pagar mis impuestos, ¿cómo es? Mis tributos, ¿sí? Porque todo eso, el hospital, los sueldos de los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas y todo eso, ¿sí? Se paga con mis impuestos, ¿sí? Si yo quiero tener una buena educación, se paga con los tributos, ¿sí? La educación pública, la universidad, la secundaria, la primaria, ¿cómo es? El jardín, todo eso, se paga con los tributos. Entonces, por eso es importante prestarle tanta atención a las obligaciones, a los deberes, como a los derechos, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver qué deberes, ¿sí? Qué obligaciones, ¿sí? Deberes y obligaciones vienen a ser más o menos lo mismo. ¿Qué deberes y obligaciones tienen los habitantes, las habitantes de Bariloche? ¿Sí? Y guarda, porque de nuevo dice habitantes, quiere decir que una persona de 2 años lo tiene que cumplir igual. ¿Sí? Bien, eh, dice, por ejemplo, velar, quiero que pares en este momento y que pongas esa palabra en el glosario. Velar, ¿qué significa velar? Es un verbo, ¿sí? Verboide, perdón. Porque está en infinitivo, por eso sería un verboide. Velar por la salud de la población como bien propio y social, ¿sí? Cultivar la buena vecindad, ¿sí? Y actuar solidariamente en la vida comunitaria. Bien, tenés que cuidar la salud de la población, ¿sí? Es importante. Tenés que ser buen vecino o buena vecina, ¿sí? También es importante. Hay que respetar a los demás, ¿sí? Y actuar solidariamente en la vida comunitaria. Otro buen profesor en algún momento me dijo que eh, mis derechos terminan en la medida que arrancan los derechos de los demás. O sea, yo tengo derecho a poner música, yo vivo en un departamento que está metido en un edificio, ¿no? Quiere decir que detrás de esa pared hay otra familia y así, ¿no? Entonces, si yo pongo música, ¿tengo derecho a poner música en mi departamento? Sí. Ahora, si pongo muy fuerte, ¿cómo es? De alguna manera corrompiendo el derecho que ellos tienen de vivir felizmente, ¿no? Entonces, mis derechos terminan en la medida que arrancan los derechos del resto, ¿sí? Bien, segundo deber, segunda obligación.
preservar el ambiente, evitar la contaminación, ¿sí? Participar en la defensa ecológica de la ciudad y reparar los daños causados, ¿sí? Todo eso es muy importante. Hay que cuidar el lago, hay que cuidar la montaña, hay que cuidar el cerro, hay que cuidar todo el medio ambiente, ¿sí? Incluso hasta hay una cuenta pendiente que tenemos los barilochenses, las barilochenses, con el vertedero municipal, ¿sí? Es un temón. Así que es una obligación, ¿sí? Lo dice la Carta Orgánica. Honrar y defender la ciudad, conservando y protegiendo sus bienes, ¿sí? Sus bienes se refiere a las cosas que son de la ciudad. Por ejemplo, la plaza, ¿sí? Por ejemplo, el banco que hay en la plaza, el banco para sentarse me refiero, ¿sí? Los árboles de la plaza, el monumento que hay en el centro cívico, ¿sí? ¿Cómo es los edificios de la municipalidad en el centro cívico, las comisarías, las bibliotecas, todo eso. Todo eso son los bienes de la municipalidad, ¿sí? Sus intereses, el patrimonio arquitectónico, ¿sí? Las construcciones así arquitectónicas, patrimonio arqueológico, histórico, cultural y los símbolos patrios. Todo eso hay que respetarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay que respetar el escudo de Bariloche, ¿sí? Bien. 4. Contribuir al sostenimiento de la organización y funcionamiento del municipio, ¿sí? Esto, sin ir más lejos, por ejemplo, habla de la parte económica, ¿sí? De pagar las tasas municipales, por ejemplo, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hay que ayudar también a que todo funcione dentro del municipio, ¿sí? Después, prestar servicios civiles por razones de seguridad y solidaridad con las leyes, como las leyes lo determinen, ¿sí? Bueno, es posible que en algún momento el intendente o la intendenta te llame y te diga, che, mirá, necesitamos a alguien que ayude en tal cosa, ¿sí? Entonces tenemos que hacer caso a eso. Bien, el 6. Contribuir a la defensa y al restablecimiento del orden institucional y las autoridades municipales legítimas. De nuevo, si alguien toma la municipalidad de forma ilegal, tenemos que ayudar, ¿sí? A defenderla y a devolver al intendente o la intendenta electa, ¿sí? De nuevo, en ningún lugar dice que se permita hacer violencia al respecto. Hay que ver cada caso particular, ¿sí? La verdad es difícil identificar. Y después el último dice preservar los espacios y bienes de dominio público, reparar los que sean afectados y comprometerse en su custodia, ¿sí? Bien, eso, perdón, el último es evitar toda forma de discriminación, ¿sí? Es importante eso, es muy muy importante, no hacer sentir mal al resto, ¿sí? Por las cosas que hagamos o decimos, ¿sí? Y en el artículo 21 dice algo interesante. Dice que tanto los derechos, que los vimos en el artículo 14 y después desde el artículo 15 al 18 que vimos recién, en el video anterior, perdón. Y después los deberes, que los acabamos de ver en el artículo 20, en el 20, ¿sí? Dice que no son taxativos, sino que son meramente enunciativos, ¿sí? Sería un buen momento para que pongas en tu, en tu glosario la palabra taxativo, ¿sí? Es un adjetivo esto, taxativo, y la palabra enunciativo, ¿sí? Búscalo porque es importante. Lo que está diciendo en esta carta orgánica es que los derechos y deberes, ¿sí? Se enunciaron algunos, ¿sí? Se enunciaron algunos, pero no todos, ¿sí? No todos. No están todos los derechos y todos los deberes. Es una idea para tener una referencia, ¿sí? Pero no están todos, ¿sí? Bien, dejamos el video aquí.
En el siguiente les voy a contar cómo es la parte práctica para los alumnos y alumnas, ¿sí? De segundo. Les dejo un saludo enorme, nos estamos viendo. Chau, chau.